Bien, vamos a calcular la transformada inversa de esa función, de esa expresión. Tenemos entonces, primero vamos a hacer una descomposición en fracciones parciales de esta expresión, s sobre s menos 2 por s menos 3 por s menos 6. Bueno, esto se descompondrá de la siguiente manera. Vale, agrupamos entonces esto en una sola fracción para poder comparar los numeradores. Listo. Y ahora procedemos a igualar los numeradores. Bueno, lo que hemos hecho hasta el momento, Daniel, es esto. Solamente hemos hecho esto. Vamos a calcular la transformada inversa de esa expresión. S sobre S menos 2 por S menos 3 por S menos 6. Lo que procedemos a hacer es hacer primero una descomposición en fracciones parciales. Y bueno, es lo que estamos haciendo, la descomposición en fracciones parciales, para luego usar la linealidad de la transformada inversa. Es lo que estamos haciendo. Bueno, una vez tenemos escrita esta expresión así, vamos a usar, bueno, un atajo que podíamos usar cuando teníamos factores lineales. Cuando teníamos factores lineales distintos, y bueno, era darle valores a S, ¿verdad? Entonces, si S es igual, por ejemplo, si S es igual a 2, ¿qué obtenemos? Por el lado izquierdo nos va a dar 2. Por el lado derecho nos va a quedar A por menos 1 y por menos 4. Y todo lo demás se elimina, ¿no? Precisamente porque tienen el factor S menos 2. Esos dos se eliminan. Entonces tenemos aquí que 2 es igual a 4A. De modo que A es igual a 1/2. Ahora, si S es igual a 3, por el lado izquierdo queda 3, por el lado de la derecha va a quedar B por 1 por menos 3. De modo que B es igual a menos 1. Y ahora, si S vale 6
Si S vale 6, por el lado izquierdo tenemos 6. Por el lado de la derecha, bueno, nos queda 6 menos C por 4 y por 3. Entonces nos queda que 6 es igual a 12C, de donde C es igual a 1/2. Y bueno, ya teniendo esos tres datos, pues vamos a hacer las composiciones, fracciones parciales, y queda de la siguiente manera. Entonces, la transformada inversa de Laplace de S sobre S menos 2, S menos 3 y S menos 6 es lo mismo que la transformada inversa de Laplace de quién. Vale, entonces en la descomposición tenemos un medio de 1 sobre S menos 2 menos 1 sobre S menos 3 menos 1 sobre S menos 3 y más un medio de 1 sobre S menos 6. Ahí tenemos la descomposición en fracciones parciales y bueno, utilizamos la linealidad. La transformada inversa de una suma de expresiones es la suma de esas transformadas inversas. Y vamos a sacar de una vez las constantes, es decir, esto es un medio de la transformada inversa de 1 sobre S menos 2 menos la transformada inversa de 1 sobre S menos 3 y más un medio de la transformada inversa de 1 sobre S menos 6. Y bueno, ahora calculamos cada una de esas transformadas inversas. Esas transformadas inversas, ¿cómo serían? Ayer hicimos un poco de eso. ¿Cuál sería, por ejemplo, la transformada inversa de 1 sobre S menos 2? Sería Euler a la 2t. Perfecto. Entonces esto es un medio de a la 2t. Queda menos a la 3t y más un medio de e a la 6t. Y esa sería la transformada inversa de la expresión que nos ofrecían inicialmente. Vamos a hacer aquí un zoom inverso para que tengamos un panorama más completo.
Profe, ¿me podría hacer un favor? Señor, ¿Me podría dejar ver un poquito más atrás el ejercicio? más atrás, a ver. Ahí está bien, un poco más atrás. Con el enunciado, profe. Vale. El enunciado lo que pide es la transformada inversa de esa expresión. S sobre S menos 2 por S menos 3 por S menos 6. Gracias, profe. ¿Vale? Bueno, vamos a mirar entonces cómo transformar derivadas. Ahorita vamos a empezar a hacer ejercicios donde va a incorporar un poco de todo esto. Vamos a tener que hacer transformadas directas, hacer ciertas manipulaciones y luego hacer transformadas inversas. Bien. La transformada de derivadas. Vamos a ir directamente al teorema y acá quiero que presten muchísima atención. ¿Cómo se transforma una enésima derivada? Entonces, bueno, vamos a suponer que la función f y todas sus primeras n-1 derivadas son continuas en el tramo, bueno, son continuas en el intervalo de 0 a infinito y de orden exponencial, ¿vale? Y de orden exponencial. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que sean continuas y de orden exponencial, es decir, esas transformadas de Laplace existen. Recuerden que ese era el teorema de condiciones suficientes. De hecho, le estoy pidiendo continuidad, le estoy pidiendo más. Entonces, lo que tengo como garantía es que existen las transformadas de Laplace de estas funciones, ¿vale? Y si la enésima derivada es continua por tramos, entonces su transformada de Laplace es de esta forma. ¿Cómo es entonces la transformada de la enésima derivada? Entonces, bueno, acá tendremos esta fórmula. Acá tenemos potencias de S, que si ustedes observan estas potencias de S van a ir disminuyendo. Y acá empezamos con Fs, F mayúscula S, que es la transformada de Laplace. Luego tenemos F evaluado en 0, luego la primera derivada evaluada en 0 y así sucesivamente hasta la n-1 derivada evaluada en 0. Bien. Entonces vamos a ver. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a mirar acá un PBI que propongan para transformar y aplicar el teorema.
A ver, miremos por ejemplo el problema. Vamos a hacer el problema 33. Empecemos con este que es de primer orden. Ahorita hacemos una transformada de segundo orden. Y bueno, vamos a hacer esto aumentando el orden de la derivada. Entonces tengo esta ecuación diferencial con esa condición inicial. Bien, voy a transcribirla aquí. Es y' más 6y igual a e a la 4t. Y la condición inicial es y evaluado en 0 igual a 2. Voy a transformar, mucha atención, voy a transformar toda la ecuación diferencial de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, ¿cómo queda esa transformada? La transformada de y', ¿quién será? Esa transformada de y' será. Entonces, revisemos el teorema. Tenemos acá transformada de primer orden, entonces la primera potencia de S coincide con el orden de la derivada. Vamos a resaltar esas características. Aquí está. Derivada de orden enésimo, estamos transformando acá en el teorema. Entonces empezamos con qué potencia de S. Estamos empezando con una potencia enésima, ¿vale? Entonces en nuestro caso tengo una derivada de orden 1, por lo tanto empiezo con una potencia 1 de S, es decir, simplemente S. Y aquí, por la transformada de la función, ¿vale? Es decir, tengo S y S. Menos, acá disminuye en 1 la potencia, es decir, queda S a la 0, lo cual es 1, por Y evaluado en 0. Bien, por Y evaluado en 0. Miremos ahí el teorema. Entonces acá disminuye en 1 la potencia de S y acá ya empezamos con la función evaluada en 0 y luego que iría la primera derivada evaluada en 0 y así sucesivamente. Pero ¿hasta dónde se termina esto? Se termina hasta que precisamente la potencia de S desaparece, es decir, hasta que tenemos S a la 0. Es decir, en nuestro caso ya terminamos allí con el uso de este teorema. Bien. Eso que está en amarillo es la transformada de Y', es la transformada de Y'. A ver, en azul voy a poner la transformada de esto. Esto es más 6 veces. La transformada de Y será YS. Y vamos a poner en blanco igual. ¿Cuál es la transformada de E a la 4t? Esto es 1 sobre S menos 4. Eso es la transformada de esa ecuación diferencial. Hasta ahí vamos bien, muchachos. Sí, señor. ¿Listo? Vale. Bueno, ahora simplemente, bueno, vamos a usar la condición inicial, el hecho de que y evaluado en 0 vale 2. Y ahora la idea es despejar ys. Bien, vamos a despejar ys. Entonces, así tal cual está, ya está transformada la ecuación diferencial. Pero ahora lo que quiero hacer es despejar, voy a ponerlo aquí, despejar ys. Vamos a despejar ys. Y bueno, hacemos un factor común. Tenemos ys, factor de s más 6. Y al otro lado de la igualdad voy a dejar 1 sobre s menos 4. Y evaluado en 0 vale 2. Lo pasamos a sumar a la derecha. Queda entonces así más 2. Ahora vamos a pasar a dividir el s más 6. De modo que ys será igual a ¿qué? A 1 sobre s menos 4 por s más 6 más 2 sobre s más 6. Y ahora lo que conviene es descomponer la primera fracción en fracciones parciales.
solamente la primera fracción. No es necesario que agrupe estas dos fracciones en una sola y luego descomponga todo. ¿Por qué? Porque ya tengo esto como una fracción sencilla que puedo transformar inversamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a usar fracciones parciales en esta primera fracción. A ver, vamos a hacerlo por acá a un costado. Entonces tenemos 1 sobre s menos 4, s más 6. Y acá la descomposición queda como a sobre s menos 4 más b sobre s más 6. Y bueno, esto será 1 igual a ¿qué? A por s más 6 más b por s menos 4. Y entonces, si s vale, por ejemplo, 4, nos queda que 1 es igual a ¿qué? A 10 veces a. Por lo tanto, a vale 1/10. Y si s es igual a menos 6, nos queda 1 igual a menos 10 veces b, de donde b vale menos 1/10. Bien. Listo, entonces continuamos. Continuamos y bueno, ¿cómo queda ys? Ys queda de la siguiente manera. 1/10 de 1 sobre s menos 4 más, bueno, menos 1/10 de 1 sobre s menos 6 más 2 veces 1, bueno, escribirlo así, 2 veces 1 sobre s menos 6, ¿cierto? Que era lo que teníamos. Y bueno, estas dos partes las podemos operar. Tengo Creo que aquí, es más 6. perdón, este es más 6. Este es más 6 también. Gracias. Entonces tenemos aquí, estas dos partes las podemos operar. 2 veces 1 sobre s más 6 menos 1/10 veces lo mismo. Esto da 19, ¿qué? 19 décimos de 1 sobre s más 6, ¿verdad? Entonces tenemos que ys es 1/10 de 1 sobre s menos 4 más 19 décimos de 1 sobre s más 6. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es calcular transformada inversa. Vamos a calcular transformada inversa. Y la transformada inversa de todo esto, ¿quién es? Bueno, resulta que la transformada inversa precisamente de ys va a ser una función yt que es la solución o que es, bueno, solución al PBI. Es decir, que calculando transformada inversa tenemos que y de t será igual a ¿quién? A 1/10. ¿Cuál es la transformada inversa de 1 sobre s menos 4? Euler a la 4t. Será e a la 4t, ¿verdad? E a la 4t. Y la transformada inversa de 1 sobre s más 6 es e a la menos 4, a la menos 6t, perdón. E a la menos 6t.
Y esa función es solución al PBI planteado. Si ustedes observan, cuando uno ya tiene aquí la solución, bueno, más o menos por la forma que tiene la ecuación diferencial, por esa forma que tiene la ecuación diferencial, puede observar, aquí se puede observar cuál parte de la solución corresponde a la solución complementaria y cuál corresponde a la solución particular. De acuerdo a cómo es el PBI, esto está relacionado con la solución particular. Y esto demás, los 19 décimos, a la menos 6t está relacionado con la solución complementaria. La ventaja que tiene el uso de la transformada de Laplace es que acá en ningún momento estamos haciendo esa distinción. No estamos calculando por aparte solución particular y solución complementaria. Y luego sometiendo a las condiciones iniciales. No estamos haciendo eso. Todo lo estamos haciendo, todo va incluido dentro del proceso. Dentro del proceso todo va incluido. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros transformamos la derivada, acá en ese momento estamos involucrando las condiciones iniciales. Aquí ya se está involucrando las condiciones iniciales. Y en el momento que transformamos la parte no homogénea, esta parte no homogénea de la ecuación diferencial, estamos involucrando de una vez lo correspondiente a la solución particular. Bien, entonces al aplicar la transformada de Laplace a la ecuación diferencial con la condición inicial, estamos incorporando en el proceso todos esos elementos. Por eso al final el resultado de una vez nos da solución general, es decir, ahí ya está la solución complementaria, la solución particular y ya está sometido al valor inicial, ¿vale? De esta manera vamos a usar transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a repasar un poco el proceso. Entonces, más o menos haciendo un esquema parecido al que aparece en el texto. Tenemos por acá un PBI. Tenemos un PBI. Y lo primero que hacemos en ese PBI es aplicar transformada de Laplace, ¿verdad? Aplicar transformada de Laplace. Y al aplicar transformada de Laplace, obtenemos, ¿qué es lo que obtenemos? Una expresión en términos de YS. Eso es lo que obtenemos al aplicar al PBI una transformada de Laplace. La idea es que aquí, en esta parte, vamos a hacer algunas manipulaciones algebraicas. ¿Para qué? Acá vamos bueno, de este paso, vamos aquí a despejar YS, y acá tenemos entonces una expresión explícita. Una expresión explícita de YS. Bueno, podríamos decir acá lista para transformarla inversamente. Para transformarla inversamente. Para transformarla inversamente, que fue básicamente lo que hicimos. A ver, vamos a ir revisando. Entonces tenemos el PBI, aplicamos transformada de Laplace, ¿verdad? Obtenemos una expresión en términos de YS. Necesitamos de esta expresión, acá ya tenemos una expresión en términos de YS, pero esto todavía no me permite trabajar para la transformada inversa. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la expresión, además de ser implícita, perdón, de ser explícita,
en términos de YS, esa expresión quede lista para hacer la transformada inversa. Es decir, en este caso que requiere usar, por ejemplo, fracciones parciales para que quede una expresión. Acá ya tenemos una expresión que está lista para calcular esa transformada inversa. Entonces, después de tener lista esa expresión, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es aplicar o calcular la transformada inversa. Calculamos la transformada inversa y lo que obtenemos aquí es y de t, que es solución general del PBI. Solución general del PBI. Y eso es lo que hemos hecho en este ejercicio. Básicamente es lo que hemos hecho. Hemos seguido este diagrama. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer esto mismo, pero con ahora un PBI de orden 2. Vamos a hacer esto mismo con un PBI de orden 2. A ver, de orden 2 tenemos... A ver, vamos a hacer el problema 36. A ver, problema 36. Voy a transcribirlo acá. Tengo el siguiente PBI. Y segunda menos 4y prima igual a 6e a la 3t menos 3e a la menos t. Las condiciones iniciales son y evaluado en 0 es igual a 1, y prima evaluado en 0 es igual a menos 1. Entonces, bueno, lo primero que van a hacer es calcular la transformada directa de Laplace para esa ecuación diferencial. A ver, quiero que hagan eso, miren el teorema. Traten de hacer esa transformada inversa y ya la revisamos, ¿vale?
¿Listo? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo queda la transformada de la segunda derivada? La transformada de la segunda derivada sería s cuadrado por ys menos s por y evaluado en 0 menos y' evaluado en 0. Recordemos acá entonces van disminuyendo las potencias de s, primero a s cuadrado. ¿Por qué s cuadrado? Porque debe coincidir con el orden de la derivada y ahí van disminuyendo. Entonces tenemos s cuadrado, disminuye una potencia, vamos para s, luego disminuye una potencia, ya queda 1, ¿verdad? ¿Y cómo van entonces estas segundas partes? Bueno, la primera siempre va a ser ys, luego empezamos con y evaluado en 0, luego y' evaluado en 0 y así sucesivamente, dependiendo del orden de la derivada. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cuál es la transformada de menos 4y'? Entonces, para evitar cometer errores allí, yo les recomiendo, en este caso, vamos a dejar el menos 4 y voy a abrir acá un paréntesis, un corchete, y acá en el corchete voy a escribir la transformada de y'. ¿Quién es la transformada de y'? Esto es s, ys menos y evaluado en 0. Bien. Y al otro lado de la igualdad, entonces vamos a escribir lo que es la transformada de 6e a la 3t, que es 6 por 1 sobre s menos 3, menos 3 veces la transformada de e a la menos t, así quedaría. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, someter esto a las condiciones iniciales y despejar ys. Vamos a proceder entonces con eso. A ver, para despejar ys, voy a ir haciendo un factor común. ¿Ys factor común de quién? De s cuadrado, que está por aquí, y de menos 4s, ¿verdad? Menos 4s. Y al otro lado de la igualdad vamos a llevar todo lo que no dependa de ys, todo lo que no tenga ys. Entonces empezamos con esta parte. Y evaluado en 0 vale 1. Entonces acá quedaría menos s, pasamos a la derecha, queda aquí simplemente s. Y evaluado en 0 vale menos 1. Acá esto daría entonces 1 positivo. Cuando pasa a la derecha, queda como menos 1. Y acá tenemos, bueno, y evaluado en 0 vale 1. Y evaluado en 0 vale 1. Entonces acá va a quedar menos 1 por menos 4, queda 4 positivo. Cuando pasa a la derecha, queda menos 4. Y bueno, lo que ya teníamos, ¿no? Listo, ahora vamos a hacer las cuentas acá en la derecha y vamos a pasar a dividir el s cuadrado menos 4s. De modo que, ¿cómo queda ys? Ys quedará s sobre, y ojo, s cuadrado menos 4s lo puedo factorizar como s por s menos 4, ¿verdad? Tengo menos 1 menos 4, queda menos 5. Entonces queda menos 5. Voy a escribir ese 5 en rojo para no confundirlo con la S. Bien, queda menos 5
sobre S por S menos 4. Acá va a quedar más 6 por S por S menos 4 por S menos 3. Y queda menos 3 por S menos 4 y S más 1. Profe, una preguntita. ¿El menos ¿Sí? 4 de arriba no daría positivo? El menos 4 de arriba. Donde dice S menos 1 menos 4. Ah, ya. Este signo, dice. Sí, profe. A ver, quedaría... no, queda negativo. ¿Por qué? Porque, bueno, acá tenemos menos 4. Acá tenemos menos 4. Pero y evaluado en 0 vale 1. Es decir, va a quedar menos 4 por menos 1. Es decir, en el lado izquierdo va a quedar 4 positivo. Pero cuando pase al lado derecho de la igualdad, ¿cierto? Estamos pasándolo al otro lado, va a quedar 4 negativo. Ah, sí, profe. ¿Sí? Gracias. Vale. Ujú. Bien, tenemos esta expresión, hay algunas cosas que tal vez se pueden simplificar. Por ejemplo, acá podemos simplificar esto, esta S, con esto. Y hay algunas expresiones que van quedando de una vez listas. Ya tenemos 1 sobre S menos 4. En esta expresión tenemos que hacer fracciones parciales. En esta otra expresión, otras fracciones parciales. Y en esta, otras fracciones parciales. Podemos hacer esas 3 fracciones parciales o, en este caso, tal vez resulta conveniente agrupar las 3 fracciones, es decir, esto en una sola, y hacer una sola vez fracciones parciales. Bien. Entonces, si hacemos esto, veamos cómo queda. Entonces, bueno, voy a poner aquí un más. Y para agrupar esto con un solo denominador, el denominador común, ¿quién será? Vamos a tener S por S menos 4, por S menos 3 y por S más 1. ¿De acuerdo? Entonces, al menos 5 lo vamos a multiplicar por S menos 3 y por S más 1. Al 6 lo multiplicamos por S más 1. Me voy a poner acá el C5 con rojo. Y aquí al menos 3 lo multiplicamos por... ya tenemos S menos 4. Falta el S menos 3. ¿Bien? Vale. Entonces vamos a trabajar con esa expresión. Vamos a trabajar con esta expresión aparte, obtener las fracciones parciales y luego retomamos esa expresión de YS. Bien, en el denominador tenemos S por S menos 4, por S menos 3, por S más 1. Y bueno, acá vamos a hacer las cuentas. ¿Cuánto da todo esto? A ver, vamos a hacer estas cuentas de una manera más o menos rápida. Si ustedes observan el numerador, quiero extraer lo que tenga S cuadrado. S cuadrado solamente va a aparecer cuando multiplique S por S y por menos 5, ¿verdad? Es el único lugar del numerador donde va a aparecer S cuadrado. Entonces acá tengo menos 5. Bueno, vamos a poner ese 5 en rojo. Menos 5 S cuadrado. Ahora, ¿qué va a quedar con S? ¿Qué va a quedar con S? Tenemos entonces menos 5 por S por 1. Llevamos menos 5.
Menos 5 veces S. Ahora, menos 5 por menos 3 queda 15 positivo. Por S teníamos menos 5 más 15. Llevamos entonces 10. 10S. 10S más 6S. 16S. Menos 3S. Tenemos 13S. Entonces aquí más 13S. Y ahora el término independiente. Tenemos acá menos 5 por menos 3, 15 positivo, por 1, 15. Más 6, 21. 21 y más 9, menos 3 por menos 3, tenemos 30. Entonces queda de esta manera. ¿Sí? Y bueno, ahora procedemos a hacer la descomposición en fracciones parciales. Que bueno, esta va a salir un poco más larga porque tenemos 4 factores. La tenemos por S menos 4 más C por S menos 3 y más D sobre S más 1. Bien. Y bueno, procedemos entonces con hacer la cuenta. Tenemos, bueno, voy a hacer esto saltándome tal vez algún paso. De una vez, ¿cómo, cómo quedarían igualados los numeradores? ¿Cómo quedarían igualados los numeradores? Entonces, el numerador de la izquierda, tal cual está allí, menos 5s cuadrado más 13s más 30. El numerador de la derecha, pues tendremos a, que multiplica s menos 4, por s menos 3, por s más 1, ¿verdad? Ahora voy a escribirlo así como en especie de columna para poder visualizarlo todo. Más b, que multiplica a s menos 4, a s menos 3 y a s más 1. Más c, que multiplica a s menos 4 y s más 1. Y más d, que multiplica a s menos 4 y s menos 3. Y ahora vamos a empezar a dar valores, teniendo en cuenta que los factores son todos lineales distintos. Entonces empezamos. Si S vale 0, los valores que vamos a dar aquí son precisamente los que anulan el denominador, ¿verdad? Entonces S vale 0, luego S va a tomar valor 4, luego S tomará valor 3, luego tomará valor menos 1. ¿Bien? Los valores que estamos dando precisamente son aquellos que anulan ese denominador. Entonces, si S vale 0, por el lado de la izquierda, cuando S vale 0, nos queda 30. Y por el lado de la derecha, observe que todos estos factores se hacen 0. Es decir, este segundo sumando se va a hacer 0 porque tiene a S, el tercero y el cuarto lo mismo. Pero el primero no se hace 0. Cuando S vale 0, vamos a tener A que multiplica a menos 4 por menos 3 y por 1, ¿verdad? Es decir, aquí quedará 12A. De modo que A es igual a 30 sobre 12. Estos son 15. Bueno, podemos sacar sexta de una vez. 5 medios. Ese es el valor de A, 5 medios. Ahora, vamos a darle el siguiente valor a S. Si S, miramos acá, bueno, si S vale 4, ¿cuánto da esto? Entonces veamos a la izquierda. Si S vale 4, ¿cuánto da eso? Tenemos menos 5 por 4 al cuadrado
más 13 por 4 más 30. En el extremo izquierdo, bueno, a mí me está dando 2. Me está dando 2. Y esto será, bueno, quedará igual a qué. Cuando S vale 4, todos los sumandos se anulan, excepto el que contiene a B. ¿Verdad? Todos los sumandos se anulan porque tienen este factor, S menos 4. Entonces, queda B 4 por, acá tenemos 1, acá tenemos 5. Bueno, en la medida de lo posible, voy a procurar que siempre que escriba un 5 aquí en transformar de Laplace, lo escriba en otro color. Vamos a ponerlo en color rojo. Y yo les aconsejo que también hagan eso, porque bueno, eh, en lo que escribo yo, al parecer se puede confundir muy fácilmente la S con un 5, ¿vale? Y bueno, hay personas que hacen muy diferente la S del 5. Y bueno, no sé si a ustedes les parezca diferente la S que yo hago del 5 que yo hago. Entonces, para no tener ese tipo de problemas, voy a tratar de escribir los 5 con color rojo. Así los distinguen y no se confunde con una S. ¿Bien? Yo les recomiendo que hagan lo mismo cuando estén resolviendo ejercicios porque también les puede pasar que en algún momento escriben un 5 rápidamente y luego en la siguiente línea de procedimiento, cuando lo están revisando, lo están leyendo, piensan que es una S y bueno, o al contrario, tienen una S y después piensan que es un 5 y pues eso cambia todo el resultado, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale B? B sería 2 sobre 20, es decir, esto es un décimo. Vamos aquí encerrando estos valores. Ahora, si S toma valor 3. Si S toma valor 3, veamos entonces, tenemos menos 5 por 3 al cuadrado, más 13 por 3, más 30. En el extremo izquierdo me está dando 24. Me está dando 24. Y ahora en el extremo derecho, veamos, cuando S vale 3 se anulan todos estos factores. El único que no se anula es el tercer sumando. Entonces, si S vale 3, nos queda C por 3 por menos 1 y por 4. Queda aquí entonces menos 12. En la derecha, menos 12C. Por lo tanto, C vale menos 2. Bien, C vale menos 2. Y finalmente, si S es igual a menos 1. Si S es igual a menos 1. Entonces veamos qué pasa aquí. Cuando S vale menos 1, bueno, al extremo izquierdo, nos va a quedar 12. En el extremo izquierdo va a quedar 12 y en el extremo derecho se anulan todos estos sumandos. El único que no se anula es el último. Entonces tenemos 12 igual a. Aquí va a quedar, entonces, bueno, S vale menos 1, queda D por menos 1, por menos 5 y por menos 4. D por menos 1, por menos 5, por menos 5 y por menos 4.
Entonces, bueno, acá en el extremo de la derecha va a quedar menos 20, de modo que D es 12, bueno, menos 12 sobre 20. Esto será, vamos a sacar cuarta parte, esto son 3 quintos, menos 3 quintos, menos 3 quintos. Y ese es el valor de D. Listo. Una vez tenemos los valores de A, B, C y D, podemos volver a nuestra expresión YS. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, muchachos? Bueno, vamos a retomar entonces la expresión YS. Acá teníamos 1 sobre S menos 4 más toda esa otra expresión. Entonces vamos a ver. YS es igual a 1 sobre S menos 4 más, a ver, toda esta expresión será A vale 5 medios. Entonces queda 5 medios de 1 sobre S. Vamos a escribir el 5 una vez en rojo. De 1 sobre S. Más B vale 1/10. Más 1/10. A ver, bueno, voy a escribirlo. B vale 1/10 de 1 sobre S menos 4. Ahorita ese 1/10 lo vamos a operar con ese que teníamos al inicio, pero vamos a escribirlo para que no lo vean raro cuando revisen de pronto el ejercicio. Más C sobre S menos 3. Menos C es igual a menos 2 sobre S menos 3. Y más D, menos 3 quintos sobre S más 1. Bueno, así como hicimos en este ejercicio, bueno, es un consejo, yo les aconsejo cuando tengan una expresión de este estilo, que mejor la agrupen y hagan solamente unas fracciones parciales. Porque bueno, es verdad que por ejemplo si yo le hago fracciones parciales solamente a 5 sobre S por S menos 4, es algo que sale corto, sale sencillo. Si hago ahora fracciones parciales para este segundo término que estoy encerrando, 6 sobre S por S menos 4 por S más menos 3, tal vez también va a salir corto, aunque tiene 3 factores. Y acá tenemos otro término que también va a tener 3 factores. Pero en conjunto, si hago eso por separado, lo más posible es que me va a salir, en conjunto, me va a salir más largo que lo que hicimos aquí. Entonces, el consejo que les doy es cuando vean que tienen que hacer varias fracciones parciales, si es posible, agrupen los elementos con respecto a los cuales tienen que hacer las fracciones parciales y entonces hacen solamente unas fracciones parciales de todo ese término. Bien, solo un consejo, si quieren hacerlo de forma individual, también pueden hacerlo, no hay ningún problema. Vale, entonces, ¿quién es, de una vez, transformada inversa? ¿Quién es y de t? A ver, escucho, ¿quién es y de t? Entonces voy a agrupar acá de una vez este término con este otro término y quedará 11 décimos de 1 sobre S menos 4. La transformada inversa de eso, ¿quién es? Eso es E a la 4t
tenemos más 5 medios. ¿Cuál es la transformada inversa de 1 sobre S? 1. 1, perfecto. Entonces queda simplemente 5 medios menos 2 por e a la 3t y menos 3 quintos de e a la t, e a la menos t. Bien, y bueno, ahí está la solución del PBI. Ahí está esa solución del PBI. Entonces observen que estamos siguiendo el mismo esquema. Tomamos el problema de valores iniciales, aplicamos transformada de Laplace, luego procedemos ¿con qué? Con hacer manipulaciones algebraicas para poder despejar y de s y para poder dejarla lista para calcular transformada inversa. En la gran mayoría de casos eso va a requerir el uso de fracciones parciales. Y bueno, finalmente se aplica la transformada inversa. Aplicar esa transformada inversa. Como pueden ver, este ejercicio ya es un ejercicio un poco más extenso. Acá tenemos un ejercicio un poco más extenso. Lo que lo hace extenso principalmente que es la cantidad de factores que van a resultar. Porque bueno, si ustedes observan, solamente la transformada, aunque si trabajamos más, sigue siendo una línea, ¿no? La primera línea. Luego habrá que despejar y de s. El problema, o bueno, no tanto el problema, la complicación o lo que lo hace un poco más extenso es cómo dejar y de s listo para aplicar transformada inversa. Bien, acá es donde varía el proceso, pero básicamente en todos los problemas tenemos eso mismo, ¿no? Tenemos primero la transformada de Laplace del PBI. Segundo paso básicamente despejar y de s y luego hay que dejarlo listo para calcular esa transformada inversa. Que acá lo que va a ser más extenso es entre más factores tengamos en el denominador, pues eso será más extenso. Y bueno, luego hacemos las cuentas de las fracciones parciales y escribimos la expresión de manera simplificada y calculamos transformada inversa. Vale. Repito, acá lo bueno que tiene el método de transformada de Laplace es que de una vez se está incorporando todos los elementos en la solución. Si nosotros observamos la ecuación diferencial, observen que la solución particular tiene que estar relacionada, con algo que involucre e a la 3t y con algo que involucre e a la menos t. E a la 3t y e a la menos t. Entonces, de lo que tenemos acá en la solución general, lo que tiene que ver con la solución particular son estos elementos. Y lo otro tendrá que ver con la solución complementaria, con esa solución complementaria. De hecho, si ustedes lo analizan, teniendo en cuenta que es una ecuación diferencial de coeficientes constantes, y bueno, la ecuación diferencial homogénea es y segunda, miramos, es y segunda menos 4y'. Esta es la homogénea asociada. Cuando ustedes extraen la ecuación auxiliar, que será m cuadrado menos 4m igual a 0, y a partir de eso extraemos las raíces, que vamos a obtener que m vale 0 y m vale 4, y a partir de esto construimos la solución de la parte homogénea. Entonces ahora es mucho más claro
La solución de la parte homogénea, ¿cómo sería? Y sub c sería, en virtud de la raíz 0, sería simplemente C1 para esa raíz, ¿cierto? Más C2e a la 4t, ¿cierto? Entonces ahora es mucho más evidente también que esta parte que estoy subrayando es lo que está relacionado con la solución complementaria. Bien, podemos verificar ahí fácilmente en este caso. Bueno, de eso se trata, el uso de la transformada de Laplace. Es verdad que tal vez cuando nosotros estamos resolviendo algunas ecuaciones diferenciales, podamos percibir que tal vez el uso de la transformada de Laplace requiere mayor esfuerzo que lo que se hacía antes. Pero la verdad es que hay que visualizar el potencial que tiene esta herramienta. Pues, bueno, por supuesto no vamos a empezar hablando de ejercicios de transformada de Laplace, de pronto con una ecuación diferencial de orden 3, de orden 4, ¿no? La idea es empezar a subir el grado. Cuando es de orden 2, ya se empieza a ver un poco el potencial, porque de todas formas hay que hacer varias cuentas para resolverla con coeficientes constantes, ¿cierto? Y bueno, con coeficientes indeterminados para la parte no homogénea. Entonces acá, básicamente, en una ecuación de orden 2, yo diría que está como el mismo nivel de complejidad. Pero en una de orden 3, dependiendo de las funciones involucradas, se ve mucho más el potencial de la transformada de Laplace. No sé si ustedes recuerdan cómo se hacía la variación de parámetros, pero cuando se hacía variación de parámetros, por ejemplo, de una ecuación de orden 3, tocaba calcular bastantes cosas, ¿cierto? Esos grosquianos, calcular luego esas integrales y había que ver qué pasaba con esas integrales. De pronto alguna de esas integrales resultaba ser muy larga o muy complicada. Acá no va a ocurrir nada de eso, ¿vale? No va a ocurrir nada de eso. Sin embargo, vamos a empezar a incorporar otros elementos para poder poner acá ecuaciones diferenciales de alguna manera más complejas. Bueno, pero por ahora ya sabemos hacer la transformada de una derivada y podemos resolver algunos PBI usando la transformada de Laplace. Vamos a pasar una línea por acá para continuar. Bueno, vamos a continuar con esta parte. Aquí está el esquema que hicimos nosotros también. Tenemos algunos ejemplos de primer y segundo orden. Bueno, hay que resaltar que, por ejemplo, en el texto hay algunas cuentas que las hacen con mucha rapidez, ¿no? Por ejemplo, acá agrupan esta expresión y resulta que esta expresión fue una expresión a la cual se le calculó la transformada inversa en un ejemplo anterior. Entonces simplemente dicen, bueno, haciendo estas cuentas llegamos a esta expresión y esto ya se analizó, como dice por aquí en el ejemplo 3. Entonces la transformada inversa es esto. Bien. Entonces, bueno, ahí se ahorra tiempo, se ahorra bastante. También en algunos ejercicios simplemente pues no van a hacer todas las cuentas de las fracciones parciales, simplemente dirán, bueno, esta es la expresión, la descomposición de fracciones parciales es tal y proceden. Entonces hay que ver cómo completar esos espacios en los ejercicios para poder leer muy bien los ejemplos. Bueno, acá una regla
importante, tenemos lo siguiente. Si la función f es continua por tramos y de orden exponencial, lo que nosotros hemos dicho hasta el momento, ¿cierto? Continua por tramos y de orden exponencial, entonces, ¿qué ocurre? Que el límite cuando s tiende a infinito, el límite cuando s tiende a infinito, de la transformada de Laplace de una función es cero. Eso debe ocurrir. Ese límite debe dar cero. ¿Vale? Esto nos permite de alguna manera establecer algún criterio para decir cuándo una expresión es una transformada de Laplace. Bien. Y bueno, por acá creo que antes decía un comentario. A ver si dice. Terminamos esta sección con un poco de teoría adicional relacionada con los tipos de funciones de S con las que trabajaremos normalmente. El teorema siguiente indica que no toda función arbitraria de S es una transformada de Laplace de una función continua por tramos de orden exponencial. Ojo, este teorema habla de cómo se comporta la transformada de Laplace. ¿De quién? De una función continua por tramos y de orden exponencial. Pero ya advertimos que es posible que la función no cumpla con estas condiciones y aún así exista la transformada de Laplace. Bien, aún así existe la transformada de Laplace. Y bueno, si existe esa transformada de Laplace sin que sea continua por tramos y sin que sea de orden exponencial, entonces es posible también que alguna transformada de Laplace bien especial cumpla con que este límite no da cero. Este límite da cero para una función transformada mediante el operador de Laplace, pero si la función es continua por tramos y de orden exponencial. Bien. En la gran mayoría de casos vamos a trabajar con funciones que son así. De hecho, si ustedes piensan en las funciones base con las que estamos trabajando, las funciones, las transformadas básicas, ellas son así, ¿no? O sea, la función exponencial, una función exponencial es continua por tramos y de orden exponencial, al igual que una función seno, coseno, una función potencia de t, también cumple esas condiciones. Entonces esas funciones base sí son continuas por tramos en el intervalo 0 infinito y de orden exponencial. Es decir, que todas esas transformadas de Laplace deben cumplir con esa expresión. Si no cumplen con esta condición, con el hecho de que este límite de 0 no cumple con esta condición, no puede ser una transformada de Laplace, al menos no de una de esas funciones base. Más adelante, este comentario es importante porque más adelante vamos a incorporar otras funciones y unas propiedades diferentes de la transformada de Laplace, y en alguna puede que lleguemos a encontrar el caso en el cual ese límite no da cero, y entonces ahí queda como un poco la pregunta, ¿por qué no da cero? ¿Por qué no se cumple? Y bueno, es precisamente porque tal vez no cumple con las condiciones del teorema. ¿Bien? Vale. Bueno. Bueno, quiero que hagamos algún otro ejercicio para no empezar con teoremas de traslación. Prefiero empezar la próxima semana con teoremas de traslación. Y bueno, más o menos para que nos hagamos una idea de cómo vamos a, a trabajar. La próxima semana vamos a hablar de teoremas de traslación, pero traslación en el eje S y en el eje T. Y vamos a empezar a hablar el día jueves de propiedades adicionales. Vamos a hablar de derivada de transformadas. No es lo mismo que ya estamos viendo. Estamos viendo transformada de derivadas. Acá es derivada de transformadas. Bien. Vamos a ver cómo derivar una transformada de Laplace. Bueno, en qué se utiliza. Y el viernes yo creo que estaremos hablando de transformada de integrales
acá hablando del teorema de convolución, vamos a ver cómo resolver algunos problemas con circuitos, transformada en una función periódica. Esto se utiliza mucho en la parte de circuitos, sobre todo para lo que son voltajes que tienen cierta periodicidad y que son intermitentes. Digamos, como aparece acá en el dibujo, esto puede simular el abrir y cerrar de un interruptor, ¿cierto? De pronto se abre un interruptor acá con cierto voltaje, se cierra en otro intervalo de tiempo, luego vuelve y se abre, luego vuelve y se cierra y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasará, por ejemplo, no sé, con la carga en el capacitor? ¿Qué pasará con la corriente que se puede modelar allí? Bueno, esto se puede incorporar ahora con una función periódica que esto no se puede hacer sin transformada de Laplace. Porque si lo quisiéramos hacer sin transformada de Laplace, tendríamos que resolver prácticamente infinitas ecuaciones diferenciales, solamente que en cada tramo tenemos que poner diferentes condiciones iniciales, ¿vale? O sea, ahí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, más o menos para que ustedes observen, miren cómo queda un ejercicio de estos. El ejemplo 8, vean lo extenso que puede llegar a ser este ejemplo. Hay muchas cuentas, ¿bien? Para resultar obteniendo, por ejemplo, la corriente, que es algo de este estilo. ¿Bien? Entonces, bueno, el viernes vamos a estar hablando de transformada de integrales y empezamos con la función delta de Dirac. Eso haremos el viernes. En la última semana vamos a estar hablando de la sección 4.6, que es soluciona sistemas de ecuaciones diferenciales. Acá nuevamente vamos a replantear sistemas más a resorte acoplados. Vamos a mirar, ahora sí, aquí vamos a mirar con detalle cómo resolver sistemas asociados a redes eléctricas, ciertos circuitos RLC en serie con varias mallas. Y bueno, vamos a utilizar esta teoría de la transformada de Laplace para resolver sobre todo ese tipo de problemas. Y con eso terminamos el capítulo de transformada de Laplace. La última semana, bueno, vamos a hacer el jueves lo que viene siendo sistema de ecuaciones diferenciales con transformada de Laplace y vamos a hablar un poco de lo que es la transformada bueno, la serie de Fourier, no tanto transformada de Fourier, sino serie de Fourier para poder hacer de pronto alguna caracterización de una función que de pronto pueda no ser periódica o si bien puede ser periódica que sea discontinua y hacer una aproximación por serie de Fourier a una función que sea periódica pero con cierto comportamiento. Y bueno, a ver por aquí. Bueno, más o menos para que se hagan una idea. Para que nos hagamos una idea, el uso de la serie de Fourier nos va a permitir, entre otras cosas, poder aproximar funciones, así como lo hacíamos con series de Taylor, que podemos aproximar funciones. Ahora con una serie de Fourier se puede aproximar, por ejemplo, esta función que es periódica. Se puede aproximar con funciones seno y coseno. Entonces, bueno, tal vez cuando uno hace la función, traza la función coseno, bueno, va a ser algo de este estilo. Y tal vez al principio se asemeja, pero después ya es muy mala la aproximación. Entonces, simplemente la función coseno es muy mala. La idea es que la serie de Fourier es una serie infinita y lo que va a hacer esta serie es que, bueno, por acá se va a aproximar así, y luego va a ir saltando así, va a ir saltando así. La ventaja que se consigue con la aproximación con una serie de Fourier es que, por ejemplo, una función periódica de este estilo, que es discontinua en infinitos puntos, la voy a poder aproximar con una función que tiene muchas propiedades. Propiedades como ser continua,
infinitamente diferenciable. Y eso de ser infinitamente diferenciable, de hecho, es bastante bueno, por ejemplo, para resolver ecuaciones diferenciales, porque si puedo tener derivadas de cualquier orden, entonces puedo incorporar esta función periódica básicamente en esa ecuación diferencial. Es decir, en lugar de poner esta función que está acá definida en tramos, simplemente pongo esa aproximación en serie de Fourier y bueno, trabajo con eso, que será una función que tiene propiedades muy buenas. Pero bueno, eso lo vamos a tratar de ver el día jueves de la próxima semana, perdón, de la última semana, y tal vez el viernes nos dedicamos a hacer ejercicios, ¿sí? El último día de clase nos dedicamos a hacer ejercicios. Bueno, esperemos que el tiempo nos dé así como lo tenemos pensado. Entonces, bueno, vamos a mirar otro ejercicio. Al menos me interesa, yo creo que hagamos la parte del planteamiento, ¿vale? Entonces, a ver, quiero que tomemos el ejercicio 40. Vamos a tomar el ejercicio 40. Quiero que hagan la transformada de Laplace de la ecuación diferencial. Hagan esta transformada de Laplace de esta ecuación diferencial. Tenemos acá tercera derivada más 2 veces la segunda derivada menos la primera derivada menos 2 veces la función igual al seno de 3t. Y esto sujeto a las condiciones iniciales, y evaluado en 0 es 0, y' evaluado en 0 es 0, y y segunda evaluado en 0 es 1. Vale, quiero que trabajen con eso.
¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo queda esa transformada. Vamos a hacer la transformada y ustedes terminan el ejercicio. Transformada de y tercera. ¿Quién es? S al cubo, ys, menos s cuadrado, y evaluado en 0, menos s por y prima, evaluado en 0, menos y segunda, evaluado en 0. Bien, esto es la transformada de y tercera. Más dos veces. La transformada de y segunda, ¿quién es? Es s cuadrado, ys, menos sy evaluado en 0, menos y prima evaluado en 0. Bien. Menos la transformada de y prima. ¿Quién es la transformada de y prima? Menos, yo estas transformadas les recomiendo que las pongan en paréntesis, por ejemplo, para no tener problemas con el signo. Digamos, si acá ponemos ese signo menos, que pueda llegar a cambiar algo y que no sea correcto, ¿no? Tenemos acá s, ys, menos y evaluado en 0. Esa es la transformada de y prima, menos 2y. Queda aquí menos 2ys. Y la transformada del seno de 3t. ¿Cuánto es la transformada del seno de 3t? 3 sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto? Es 3 sobre s cuadrado más 9, ¿verdad? Y Bien. Y bueno, esa es la transformada de la ecuación diferencial. Bueno, lo que queda para que hagan ustedes es despejar ys, bueno, aplicar las condiciones iniciales. Aplicando, por ejemplo, las condiciones iniciales, se tiene que y evaluado en 0 es 0, esto es 0, y que y' evaluado en 0 también es 0. Entonces eso es 0, esto es 0, esto es 0, ¿cierto? Esto de acá también es 0. Entonces van a quedar pocos términos, ¿no? ¿Qué va a quedar con ys? Con ys va a quedar s al cubo más 2s cuadrado, que será este término de acá, menos s, menos 2. Y al otro lado de la igualdad queda simplemente 3 sobre s cuadrado más 9. Y bueno, y segunda evaluado en 0 vale menos 1. Ah, no, perdón, vale 1. Queda acá entonces menos 1, pasa a la derecha como más 1. Entonces acá lo que queda es despejar ys, pasar a dividir este s al cubo más 2, s cuadrado menos s menos 2, factorizar ese polinomio de grado 3 y bueno, hacer las fracciones parciales. Tal vez acá lo más conveniente es lo de la derecha, agruparlo en una sola fracción y luego hacer las fracciones parciales. Bien, una vez se tenga las fracciones parciales, se calcula transformada inversa y se obtiene la solución de SPDI. ¿Vale? Bueno, lo terminan y sigan practicando, muchachos. Bueno, algo que yo les dije ayer que se los digo nuevamente es vayan estudiando a medida que vayamos avanzando. A partir de la próxima quedan 2 semanas de clases y luego vienen la semana de parciales. Entonces vayan estudiando, vayan haciendo ejercicios para que al final no los coja con poco tiempo la semana de exámenes. Si no empiezan desde este momento a ir estudiando a medida que se van avanzando en las materias, al final no va a quedar mucho tiempo para que puedan estudiar. Bien. Entonces, tengan eso muy en mente, porque cuando llegue el momento de finalización de clases,
que terminará, por ejemplo, para nosotros un viernes, es posible que el lunes o martes, no sé, depende cómo sea la programación, puede ser el martes, tengamos nosotros nuestro examen. Entonces, del viernes al martes, pues hay poco tiempo y no solamente tendrán examen de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces, vayan preparando los exámenes desde ya. Y si cada que vamos avanzando van estudiando un poco, van haciendo ejercicios, al final va a ser mucho más fácil. Bueno, bueno muchachos, eso sería todo por hoy.